a rendir adoración y alabanza a nuestro amado Creador. Gracias, Padre, te doy en esta tarde por cada una de las familias aquí representadas. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes. Damos gracias, Señor, también por algunas personas que por alguna razón no han estado hoy acá. Señor, los bendecimos desde este lugar, Señor. Enviamos también tu palabra de sanidad sobre las familias que están pasando por un momento de enfermedad. Señor, que sea tu mano poderosa sobre ellos, que sea tu provisión, Señor, que seas tú, amado Dios, a través de tu Santo Espíritu, ministrando sus corazones, Señor, pero también trayendo esa sanidad a su cuerpo físico, Señor. Restáuralos, fortalécelos, Señor, para que puedan seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde el mensaje que voy a compartirles lo he titulado Dios y el hombre a su imagen. Dios y el hombre a su imagen. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, y hemos visto que todo el propósito de Dios en la creación culmina con el origen del hombre. El extraordinario poder de la creatividad de Dios se plasma ahora en el varón y en la mujer, dando origen al hombre, dando origen al ser humano. Y entonces no dejan de surgir preguntas que nos invitan a la reflexión. Tal vez usted también haya compartido en alguna ocasión este tipo de preguntas y de reflexiones como la que la palabra me invita en esta tarde. ¿Por qué se enfoca Dios en mostrarnos detalladamente cada parte de la creación en la narrativa bíblica? Hemos visto hasta el verso número 19 del capítulo 1 de Génesis, y lo único que hemos podido observar es cada detalle minuciosamente plasmado en la narrativa bíblica. El Señor por alguna razón lo ha puesto allí, y entonces tenemos que preguntarnos cuál es la razón, cuál es el propósito de Dios al mostrarnos detalladamente cómo es que Él hizo la creación. ¿Cuál es su propósito principal? Tal vez usted no se ha preguntado, ¿qué quiere Dios que veamos? ¿Qué quiere Dios que veamos, hermanos? ¿Será acaso lo importante que somos para Él? Cuando vemos cada detalle de la creación y en la forma en que Él ordena y crea, no puedo dejar de preguntarme, ¿será acaso que el Señor lo hace para que podamos ver lo importante que somos cada uno de nosotros para Él? Dios nos revela entonces en todo el capítulo número 1 del libro de Génesis cómo creó el universo, para que veamos la gran diferencia al momento de crear al hombre. Vamos a ir a la palabra, por favor, al libro de Génesis capítulo 1, y hoy vamos a estar viendo la porción que está a partir del verso 20 hasta el 27. Agradezco si nos ponemos de pie, por favor, para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios a partir del verso 20, en el nombre de Cristo Jesús. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Escuchen, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Bendito sea el Señor. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Verso 24.
Siguiente. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 26 y 27, ¿no? Verso 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias por darnos vida a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu Santo Espíritu para que esté en medio nuestro, trayéndonos iluminación de la palabra inspirada, de la palabra que tú ya revelaste, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir confiadamente a escuchar tu palabra, Señor, porque tenemos la seguridad y la confianza de que a través de tu palabra, tu Santo Espíritu hoy nos va a ministrar, nos va a enseñar. Gracias, Señor. Amén y amén. Básicamente, hermanos, hasta aquí, en esta porción, lo que Dios nos está diciendo: entonces, dijo Dios, entonces, Dios nos dice: ya les conté la historia de la creación. Mi espíritu se movió sobre las aguas y trajo vida y orden. Mi espíritu impartiendo vida. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios es el que imparte vida. Por eso en el verso 20 de la porción que acabamos de leer, dice que Dios le dijo, dio la orden de que de las aguas produjera las aves. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios se movió sobre las aguas, impartió vida. La palabra nos dice, o el Señor nos dice también: mi palabra ordenó y la nada respondió a la voz de comando. El agua y la tierra entonces obedecieron a la autoridad del Padre y produjeron las aguas, produjeron la tierra, como lo acabamos de ver. Pero ahora, el Dios y Señor del universo, en toda su esencia, en toda su majestuosidad, y digo en toda su majestuosidad porque estoy haciendo referencia al Padre, Yahvé, Jehová, Jesucristo su Hijo, Yeshua de Mashiach, y su Santo Espíritu. Ahora vemos en el verso 26, cuando Dios dice en toda su majestuosidad, que es la unidad completa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo: hagamos. ¿Qué significa hagamos? La majestuosidad de Dios. Hagamos, y ellos se ocupan en crear al hombre. Los tres se unifican en una acción a favor de la máxima creación de Dios, el ser humano. Hermanos, hemos tenido entendimiento de lo importante y de lo mucho que significamos para Dios. Primero, en la narrativa bíblica, Dios nos muestra paso a paso cómo creó el universo entero. Y en el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya no era solo la palabra, ya no era solo el espíritu, era
la majestuosidad misma de Dios trabajando en favor nuestro. Quiero por favor que veamos nuevamente el verso 26 y 27, dos cosas que quiero remarcar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando la palabra nos habla de que creó Dios al hombre, nos está diciendo el género humano, porque allí la palabra es bien explícita en que Dios creó al varón y a la mujer, o al varón y a la hembra, como dicen. La semana pasada, hermanos, les hablé de dos principios. Les hablé entonces de posición, o les hablé de propósito y sentido. Les dije que el propósito de Dios al hacer la creación tenía implícitamente un propósito para cada uno de nosotros, pero que el segundo principio es sentido. Nuestra vida sin la presencia de Dios no tiene propósito y no tiene sentido, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos da propósito y sentido. Ahora voy a hablarles de un tercer principio que es identidad. Entonces ahora vamos a tener propósito, sentido e identidad a través de la palabra. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen. El Espíritu nos impartió vida. Fuimos creados a su imagen en el Espíritu. ¿Y por qué digo en el Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros, la imagen de Dios se manifiesta en el Espíritu, hace una impartición especial, porque somos reflejos de la gloria de Dios. Quiero compartirles en este mensaje dos puntos, y aquí está el primer punto de ellos. Características de la imagen de Dios. ¿Cuáles son las características de la imagen de Dios que usted y yo portamos? Estas características son parte de la imagen de Dios. Primero, nuestra capacidad de razonar. Dios nos ha dado, a través de esa impartición y a través de su imagen, la capacidad de raciocinio, la capacidad de discernir. Razonamos y entendemos entre el bien y el mal, entre el día y la noche, y razonamos y entendemos que la misma creación, el mismo universo muestra la magnificencia de Dios. Pero también dentro de las características está la creatividad. Dios es un Dios creativo, lo ha mostrado como Él pintó el universo de una manera muy especial. Pero esas características también las impartió a través del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y nosotros somos muy creativos. Somos creativos, hermanos, no por nuestra audacia, no por nuestro poder, sino precisamente porque Dios, en su magnificencia, en su poder, nos ha impartido creatividad, pero también nos ha dado poder de comunicación. Y aquí empezamos a entender de una manera más amplia por qué el Señor se ha manifestado y se ha revelado a través de la creación y luego se ha concentrado en hacer al hombre a su imagen y semejanza. Dios no creó un robot ni un ente dominado, sino un hombre, una mujer y un varón con ciertos atributos característicos de Dios, y nos da el poder de la comunicación para relacionarnos primero con Dios y para relacionarnos después horizontalmente unos con otros. La relación que usted y yo tengamos horizontalmente va a depender, hermanos, de la relación que usted y yo tengamos verticalmente. ¿Qué tanto nos comunicamos con Dios? ¿Qué tanto tenemos una intimidad con Dios? Esa comunicación vertical. Y cuando tenemos una comunicación adecuada y conforme a la voluntad de Dios con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu, entonces nos permite tener una comunicación saludable entre nosotros, hermanos. Otra de las características es la autodeterminación.
Por eso nos ha hablado la palabra de libertad moral. Tenemos la libertad moral de elegir a quién queremos seguir, a quién queremos escuchar, qué queremos hablar y cómo y con quién nos queremos relacionar. A pesar de que el Señor tiene todo sujeto a su autoridad y su gobierno, nos ha dado la libertad de elegir, de seleccionar. Y es cuando el Espíritu Santo, que mora en cada uno de ustedes, le va a dar el poder de discernir, de entender cuáles son las determinaciones correctas que usted debe tomar, primero para usted y luego para el bienestar de su familia, para su negocio, para su trabajo. Pero además tenemos la capacidad de reflejar su carácter, que son esos atributos conmutables de Dios. Esos atributos que son comunicables, porque Dios tiene atributos que son de Él, solamente de Él, pero también hay atributos que Él ha comunicado y que nos ha dado para que nosotros los ejerzamos. Por ejemplo, el amor. Dios, desde un principio, ha mostrado que uno de sus principales atributos es el amor. Y la palabra dice que Dios es amor, pero ese es uno de los atributos comunicables que Él nos da. Y lo ha derramado en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Yo me sorprendo porque la naturaleza, la esencia misma de Dios, la vida misma no para de enseñarnos. ¿Acaso algunos de ustedes no se conmueven con el tierno abrazo de un niño? ¿Verdad? Pensemos un momento en eso. Mi nieta, a veces, desde antes de que cumpliera los 2 añitos, venía y me daba unos abrazos tan tremendos que yo sentía el amor de Dios. ¿Cuántas veces su niño le ha abrazado de una manera que usted siente un toque especial, verdad? Y nos preguntamos, ¿quién le enseñó a ese niño, a ese bebé, a amar? Si no saben tal vez ni siquiera qué significa la palabra amor, pero es la esencia misma de Dios que ha sido derramada, esos atributos que han sido puestos allí en nuestro corazón, hermanos. Y vemos el amor de Dios no solamente reflejado en la creación, sino vemos el amor infinito de Dios, del Padre, a través de su Hijo en la cruz. Juan 3:16, que debemos de saberlo de memoria, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso no está allí uno de los atributos del Señor, de Dios manifestándose por usted y por mí? Hermanos, los atributos comunicables del Señor los vemos a través de la creación y a través del mismo instante en que fuimos creados. La paciencia es otro. El Señor es paciente, muy paciente, demasiado paciente. ¿Por qué no ha venido el Señor por segunda vez a llevarse a su iglesia amada? Porque Él es paciente y está esperando y el anhelo de Él es que todos vengan al conocimiento de Dios. Por eso no ha venido. Ahora, hermanos, estamos nosotros ejercitando ese atributo de la paciencia. Somos pacientes, sabemos esperar, sabemos soportar, sabemos recibir con humildad a veces los ultrajes y las humillaciones. Otro atributo maravilloso que Dios nos muestra es el perdón. Y Dios lo mostró nuevamente en la cruz. Él nos enseña a perdonar. Y alguno tal vez dirá, como ya lo he dicho muchas veces, es que yo no puedo perdonar a esta o aquella persona. Es que usted no estuvo en mi lugar para que yo pudiera perdonar, precisamente por eso, porque como yo no estuve en su lugar y usted sí, pues usted tiene que aprender a perdonar, porque ninguno de nosotros estuvo en el lugar de Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguno de nosotros
puede tener ni la más mínima idea del sufrimiento tan grande que pasó nuestro Señor en la cruz. Ninguno de nosotros tenemos la idea ni podemos sentir el dolor tan grande que Él sintió por cada latigazo, como murieron su cuerpo por causa de su pecado y el mío. Y aún así, nosotros nos resistimos a dar un perdón, que es uno de los atributos comunicables de Dios, que en el momento en que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él plasmó en nuestro corazón, puso allí en nuestro corazón el perdón, puso también la bondad y la fidelidad. Hermanos, todos sabemos qué es fidelidad, ¿verdad? Pero ¿qué es bondad? Bondad es una cualidad de bueno. Es una inclinación a hacer el bien. Es un comportamiento virtuoso. Entonces, hermanos, los atributos comunicables de Dios a través de la creación, puestos en nosotros, tienen también virtudes. No solo son características, sino que tienen virtudes en nosotros. La bondad cree en la obediencia. Una persona que es bondadoso cree en la obediencia. Y les dije que uno de esos atributos, bondad y fidelidad, y cómo la fidelidad se relaciona con la obediencia. Si no somos bondadosos, no vamos a ser fieles, ni tampoco vamos a ser obedientes, hermanos. La falta de bondad, escuchen en esto que les voy a decir, la falta de bondad puede hacer que el hombre busque lo que necesita en lugares más apartados. Se lo voy a decir nuevamente. La falta de bondad puede hacer que el hombre busque lo que necesita en lugares más apartados. ¿Qué dice la palabra de Dios que estamos viendo hoy? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si somos la imagen, si somos la semejanza de Dios, ¿por qué estamos buscando en lugares apartados? La Biblia nos dijo también en el capítulo 1, en el verso número 14, nos habló de las señales. Usted ha entendido, hermano, que el Señor ha depositado la esencia misma de Dios en su ser interior para que usted busque suplir sus necesidades, no en lugares apartados, sino que busquemos interiormente en nuestro ser interior esa esencia que Dios ya plasmó. Porque hay necesidad en nuestro ser, porque hay necesidad en nuestro espíritu, porque hay necesidad en nuestra alma. ¿No será acaso la ausencia de la presencia de Dios en la vida? ¿No es acaso la ausencia del Espíritu Santo por falta de tener una relación vertical con el Padre? Por eso hay mucha gente que se siente con un vacío grande en su corazón. Por eso hay gente que no se siente feliz. Por eso hay personas que viven refugiados en la soledad. Pueden estar en medio de centenares de personas, pero internamente hay un vacío grande y se sienten solos. No busquemos, hermanos, llenar nuestras necesidades externamente, busquémosla en el interior de cada uno de nosotros, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Y aquí está el segundo punto. Tú eres la señal del propósito eterno de Dios. Dígale al que está a su lado, tú eres la señal del propósito eterno de Dios. ¿Por qué tú eres la señal? Porque tú eres la imagen de Dios. Porque tú eres la imagen de Dios en la tierra. Y si somos la imagen de Dios en la tierra, cada uno de nosotros somos entonces una señal del propósito eterno de Dios. A veces pensamos que tal vez Dios, o tenemos una imagen o un concepto distorsionado de lo que es Dios, que Dios vino y creó el universo. Vamos a imaginarnos que esta botella es el universo y que aquí dentro de este gran universo entonces hizo la tierra y todo lo que está en ella, y de pronto el Señor también hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo colocó allí y se apartó completamente de él y lo dejó ahí.
para que cada uno se defienda como pueda. No, hermano. Tú eres la señal del propósito eterno de Dios. Por eso Él dice en su palabra, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Cada cosa que Dios ha creado en el universo y cada persona, cada ser humano que Dios ha creado en el universo ha sido con un propósito eterno. Si usted no lo ha entendido, le voy a compartir lo que dice Eclesiastés 3:11, no lo coloqué ahí en la pantalla. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entenderlo. Tú eres la señal del propósito eterno de Dios y la eternidad Dios ya la plasmó en nuestros corazones, por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender, escuche, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es la obra? Tú eres obra de Dios. Tú eres obra de Dios. Yo soy obra de Dios. Si somos obra de Dios, somos señal de Dios. Y somos una señal con un propósito eterno. Porque Dios, cuando empieza su obra, la culmina y la termina. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo unas horas antes de ir a la cruz? Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo, porque he terminado la obra que me encomendaste. Y esa obra es usted y yo. Aquí yo no veo sino los 3 tiempos verbales de la redención. Dios nos redime, ¿verdad? Cuando reconocemos el señorío y la autoridad de Dios, allí está el primer tiempo verbal. Ya nos redime, nos redimió. Y luego pasa entonces el resto de nuestra vida redimiéndonos, restaurándonos. Viene la etapa o la doctrina que llaman de la santificación, porque eso forma parte de la redención, pero estamos esperando la redención futura, cuando el Señor Jesucristo se manifieste y estos cuerpos mortales sean glorificados en cuerpos espirituales, celestiales y eternos. De eso es lo que nos está hablando la palabra. Por eso el Señor establece en su creación, al crearnos como imagen y semejanza de Dios, que usted y yo somos señales del propósito eterno de Dios. Hermanos, saber que fuimos creados a su imagen nos proporciona entonces una base sólida para nuestra identidad. ¿Cuál es su identidad, hermano? ¿Cuál es la identidad suya? Hermana, hermano que me escucha, ¿cuál es su identidad? Nuestro valor no se basa en las posesiones o propiedades. ¿Saben por qué? Porque lo que hoy es, dejará de ser. Entonces nuestro valor, nuestra identidad no está tampoco en los logros, porque a veces nos llenamos de vanagloria. Es que yo hice esto, yo hice aquello, yo conseguí esto, yo me gradué de tal carrera, yo ejerzo tal profesión, y eso no es que esté mal, es excelente, pero en eso no se basa la identidad suya ni mía. Nuestra identidad no se basa en nuestros logros, tampoco nuestra identidad se basa en un atractivo físico. No se basa, hermanos. Las mujeres son a veces muy agraciadas, muy bendecidas, hay mujeres físicamente muy lindas, pero eso no es lo que te da valor, eso no es lo que te da identidad. Lo mismo el hombre, el atractivo físico no nos da identidad. Y cuando reflexionaba en esto, no pude dejar de pensar en este hombre, Nico, ¿es que se llama? El que no tiene bracitos ni piernas. ¿Ah? Nick. Y ya lo ven feliz, predicando la palabra de Dios en todo el mundo, casado con 3 hijas lindas, hermosas. Entonces, hermanos, los logros, el atractivo físico no es lo que nos da una identidad, pero tampoco es el reconocimiento público lo que a usted y a mí nos va a dar
un verdadero valor y una verdadera identidad. Poseemos rasgos y características y virtudes de sus atributos comunicables. Eso es lo que verdaderamente a usted y a mí nos da identidad, nos da el valor en Cristo Jesús. Hermanos, debemos ser muy cuidadosos porque criticamos y a veces nos criticamos a nosotros mismos y nos degradamos a nosotros mismos de tal manera que nos lastimamos. Pero no solamente nos estamos criticando y degradando a nosotros mismos, sino que a veces lo hacemos contra otras personas. Y saben que esto equivale a criticar lo que Dios ha hecho. ¿Ha pensado en eso? Porque eso sería algo similar como criticar a Dios por la obra que Él ha hecho. Cuando nos fijamos más en los defectos de los demás, cuando dejamos a un lado de reconocer sus virtudes, sus cualidades, se nos olvida que cada uno de nosotros tenemos la imagen de Dios y que no estamos entonces para degradar ni para criticar a la otra persona, sino estamos más bien para edificarnos y fortalecernos, hermanos. ¿En qué se fundamenta entonces nuestro valor? ¿En qué se fundamenta nuestro valor? Vamos al siguiente. Allí coloqué algo que quiero compartirles. Hermanos, nuestro valor se fundamenta en el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Ese es el verdadero fundamento del valor. El verdadero fundamento del valor es que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Podemos tener entonces sentimientos positivos acerca de nosotros mismos, nuestra autoestima, hay que elevarlo. Hermano, no importa la condición en que nos encontremos física, emocional o mentalmente, recuérdese y recuérdele a su alma, a su espíritu, que usted está hecho de acuerdo a la imagen de Dios. ¿Cuántas veces hay personas que nos podemos dejar arrastrar por la depresión? Podemos caer en la ansiedad, en la tristeza, en la amargura. Y se nos olvida que somos la imagen de Dios. ¿Y qué hacemos cuando estamos encerrados en medio de argumentos de mentiras que el enemigo ha querido ponernos? Recordémosle a nuestra alma, como lo hacía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Eso decía el salmista en el Salmo 42:5. Cuando usted se sienta deprimido, ansioso, recuérdese internamente que usted es la señal de Dios, que usted tiene una señal eterna porque usted ha sido creado a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, del Dios suficiente, del Dios proveedor, del Dios sanador, del Dios omnipotente, del Dios poderoso que hizo el universo entero. Saber que usted tiene valor, mi querido hermano y hermana, le da libertad de amar a Dios. ¿Sabe por qué le da libertad de amar a Dios? Porque dejamos de preocuparnos por el hacer y nos enfocamos en el ser. Y cuando nos enfocamos en nuestro ser, nuestro espíritu reconoce la verdadera identidad, reconoce que hemos sido creados a la imagen de Dios y tenemos la libertad de venir y amar a Dios. Hoy lo decía mi esposa en la introducción del servicio, el Shema israelita o el Shema judío. Y el Shema judío es: oye tú, Israel, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y ahora el Señor Jesucristo
viene en el Nuevo Testamento y no solamente establece ese Shema nuevamente, sino que dice que el segundo mandamiento es igual o similar al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos la libertad de amar a Dios y lo amamos no solamente cuando reconocemos nuestra identidad, cuando reconocemos nuestra valía, cuando reconocemos nuestro valor, cuando reconocemos que somos señal porque somos hechos a la imagen de Dios, sino también cuando reconocemos que las otras personas que están a nuestro alrededor representan al Dios creador. Y en segundo lugar, hermano, saber que usted tiene valor le da la oportunidad de conocer personalmente a Dios y de hacer una contribución valiosa a aquellos que te rodean. ¿Por qué quieres conocer a Dios? Para tener la salvación, para tener una relación íntima con Él, ¿verdad? Pero también para ir y propagar esa verdad, hacer la gran comisión, ir y compartir la esencia y decirle a esas personas que no conocen al Señor la identidad y la esencia que hay en cada uno de ellos, porque todos son criaturas, todos son creados por Dios, pero podemos pasar de ser simples criaturas a ser hijos de Dios. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad. Dios hizo entonces a su imagen tanto al varón como a la mujer, porque así lo dice la palabra. La Biblia coloca tanto al uno como al otro en el pináculo de la creación de Dios, en el lugar más alto de la creación de Dios. ¿En qué se fundamenta nuestro valor, hermanos? Y con esto vamos a terminar. ¿En qué se fundamenta nuestro valor? Nuestro valor se fundamenta en el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. En eso se fundamenta nuestro valor. Y se lo voy a expresar con las palabras de Dios en el Nuevo Testamento, Efesios 2:10. Miren lo que dice Efesios 2:10. Vamos al siguiente y ahí terminamos. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Nuevamente, el Nuevo Testamento, a través de la palabra de Dios, nos recuerda que usted y yo somos hechura de Dios. Somos su creación, somos su obra. Y usted es una buena obra porque es la señal, es la identidad, es la imagen de un Dios poderoso que nos ha amado con amor eterno. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios amado, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos recuerda nuestra verdadera valía, Señor. Que nos recuerda nuevamente nuestra verdadera identidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Porque nos ha recordado hoy la imagen que portamos, que es la imagen del Eterno en el Espíritu. Señor, ayúdanos a desechar todo argumento de mentira. Señor, ayúdanos a desechar toda palabra distorsionada. Señor, ayúdanos a derribar toda fortaleza que se quiera levantar en contra de tu conocimiento. Que tu Santo Espíritu recuerde a nuestro espíritu quién somos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerde permanentemente que tenemos tu autoridad, que tenemos tu orden, Señor, porque somos criaturas tuyas, Señor, creados para buenas obras, Padre, las cuales tú ya preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu tome control, autoridad en la mente, del corazón de cada persona, Señor, que sea el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu que eche fuera todo temor, todo aquello que no viene, que no procede de ti, se va en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad de tu palabra. Padre amado, bendícenos, Señor.
Que esta semana sea una semana de bendición, que sea una semana donde podamos experimentar una vez más tu amor, tu provisión y tu cuidado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te bendigo, amados hermanos. Dios les bendiga.